Muchas gracias. Gracias al comité organizador del CONARPE por honrarme con la invitación a participar de esta mesa. Yo me quedé, ayer hablaba con el doctor Grenoví y le decía, este es un tema difícil porque es un tema que mira más hacia adelante, pero que tiene mucha connotación con respecto a lo que pasa con el asma hoy en día. Y bueno, vamos a tratar de ver la información. Y me quedé enganchado con la última diapositiva de la charla anterior, que fue la frase de Einstein que decía que la mente funciona como un paracaídas, solo si está abierta, ¿no? Entonces, la ciencia nos invita a abrir la mente, a entender esto, que va a ser mucha información, a pensar que las enfermedades ya no son lo que pensábamos hace 10 años atrás, ni lo serán dentro de 10 años, y que cada paciente es diferente en forma particular y que las enfermedades se expresan en forma diferente. Y ese es el motivo por el cual comienzan a aparecer nuevos medicamentos, estos medicamentos llamados biológicos. Se piensa que de aquí a una década el 80% de los fármacos nuevos van a ser biológicos. Así que el tema puede ser fascinante también. Para empezar, tenemos que tratar de definir qué es el asma hoy en día. Y recuerdo un artículo muy interesante que se publicó en el 2009 en el Lancet que decía una súplica para abandonar el término asma. Seguramente muchos de ustedes lo pueden haber leído. Y decía, ¿por qué abandonar este término? Y porque el asma no es lo que era antes. El asma puede funcionar como un chaleco de fuerza que atrapa a los médicos, a los científicos y a los pacientes como si fuera un término unificador. Y en realidad el asma no es una sola cosa. Entonces, si definimos asma hoy en día, vamos a hablar de un término en específico que relata solamente la presencia de síntomas, esta obstrucción bronquial recurrente que tiene la característica de ser reversible en forma, digamos, espontánea o con el uso de medicación y que además tiene características como la hiperreactividad bronquial. Muy pocas veces medimos la hiperreactividad bronquial en nuestros consultorios y la inflamación bronquial, menos medimos actualmente en nuestro consultorio si hay inflamación bronquial, si el oxionítrico está elevado, si hay eosinófilos en el esputo de los pacientes. Eso se hace muy poco. Lo que sí sabemos es que el principal método terapéutico para el tratamiento del asma continúan siendo los corticoides y los broncodilatadores, y que la mayoría de nuestros pacientes responden a los corticoides y a los broncodilatadores, a pesar de que hay un 40-70% de los pacientes que tienen un asma parcialmente o no controlado, como vimos en la charla anterior, por diferentes causas. Si definimos asma severo, vamos a tener en cuenta que, bueno, hay varias definiciones, tampoco hay tanto consenso, pero el asma severo depende del control del asma. Y ese control del asma depende de los síntomas, de la función pulmonar y las exacerbaciones. Y también de la morbilidad del asma, la severidad de las exacerbaciones, incluyendo el riesgo de muerte que tiene el paciente. El año pasado, en un documento de consenso entre la Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Torácica Americana, se define como asma severo en niños mayores de 6 años a aquellos que requieren altas dosis de corticoides inhalados más un segundo controlador o requieren por lo menos más de un 50% del tiempo del año previo el uso de corticoides por vía oral. Entonces, el asma es una enfermedad heterogénea. No todos los asmáticos son iguales y lo que se viene hacia futuro es lo que se denomina tratamiento personalizado. El concepto actual del asma es un paraguas que engloba la edad de comienzo de los síntomas, las exacerbaciones, la función pulmonar y el tipo de inflamación. El tipo de inflamación en dos grandes grupos, si tomamos en cuenta a toda la población, adultos y niños, un 50% tiene inflamación alérgica y el otro 50% no. Y se definió que los que tienen inflamación alérgica tienen un fenotipo que se denomina T-helper2 alto y los que no tienen T-helper2 bajo. Y de ahí aparecen las ramas de lo que se denominan los fenotipos. ¿Y qué son los fenotipos? Los fenotipos son las características observables de un organismo que son producto de la interacción entre los genes y el medio ambiente. O sea que es la manifestación visible del genotipo. Pero para generar un fenotipo es necesario que
muchos elementos moleculares generen estas características. Y esa vía o camino biológico específico determina lo que se denominan endotipos. Está el paracaídas abierto, ¿no? Porque los endotipos, la caracterización en endotipos es lo que nos va a permitir el día de mañana elegir el tratamiento adecuado para cada uno de nuestros pacientes. Para entrar dentro de los grupos de fenotipos, o lo que se denomina análisis de clústeres, es importante que los pacientes o las enfermedades tengan una historia natural unificada y consistente, que las características clínicas y fisiológicas también sean consistentes dentro de ese mismo fenotipo, que la fisiopatología sea común y algo muy importante es que tengan biomarcadores identificables. Eso es como el dato que nosotros podemos objetivizar, digamos, podemos pedir un estudio que nos permita saber qué fenotipo tiene el paciente, podemos medir algo, esos son los que se llaman biomarcadores. Obviamente la genética es similar y la respuesta al tratamiento dentro de cada fenotipo también es predecible. Si sabemos cuál es el mecanismo molecular que produce los síntomas, vamos a saber cuál es el tratamiento adecuado. Los primeros fenotipos, ustedes recordarán, estos fenotipos tan famosos publicados por Martínez, con el estudio de Tucson, en el cual se dividían en los sibilantes tempranos, los persistentes y los de comienzo tardío, y decíamos que si era un sibilante persistente o de comienzo tardío y tenía alergias, lo más probable que este chiquito en la edad escolar siga teniendo síntomas. Claro que después hubo más estudios, inclusive Martínez sigue estudiando esta población con pacientes de más de 40 años, y aparecieron otros. Y van a aparecer muchos más, seguramente estos no son los últimos. Y entonces quedamos absortos, pensamos, bueno, y entonces, ¿nuestro paciente qué tiene? ¿Qué asma tiene? ¿Qué tiene que ver el fenotipo, el endotipo, la genética, la epigenética? ¿Qué tipo de inflamación tiene? Y si observamos cómo están caracterizados actualmente los fenotipos, vamos a ver que en general los niños tienen un fenotipo característicamente más T-helper 2, o sea, más alérgicos. El asma alérgico es más frecuente en niños que en adultos. Como verán, todos esos circulitos representan diferentes formas de presentación del asma. Y entonces, ¿todos los chicos con asma alérgico son iguales? No, tampoco son iguales. Hay fenotipos. Este es un estudio publicado recientemente que dice que, como estamos hablando de asma severo, los grupos 1 y 2, fíjense que son los asmáticos más severos, que tienen como característica no solamente ser alérgicos, sino tener eczema atópico, valores altos de inmunoglobulina E, valores altos de óxido nítrico, una peor función pulmonar y sobre todo tienen test para alergia positivo a múltiples alergenos. Y después hay otro grupo que tiene asma severo o exacerbaciones severas que tiene alergia a pólenes. Bueno, ya estamos con los fenotipos. ¿Con esto terminaremos? No, no terminamos. Hay fenotipos para el asma severo. Algunos los dividen en aquellos fenotipos denominados celulares inflamatorios. La mayoría de los chicos, como dijimos antes, tienen inflamación eosinofílica. Con respecto al fenotipo neutrofílico, este fenotipo, la presencia de neutrófilos en inflamación es controversial no solo en niños, sino también en adultos, porque los neutrófilos aumentan con las infecciones virales y aumentan con el uso crónico de corticoides. Entonces no está claro si realmente la forma neutrofílica es un fenotipo. Y después hay otros fenotipos relacionados con la sensibilidad a hongos. Un porcentaje muy importante de chicos con asma severo tienen test positivos para hongos, sobre todo la alternaria. Puede haber déficit a nivel de la inmunidad innata y hay otros fenotipos moleculares que no vale la pena que ahondemos en eso. Y entonces, ¿dónde entran los biológicos? Porque hasta acá vimos que el asma ya no es lo mismo que era antes y que los tratamientos no son los mismos, no serán los mismos, digamos, en el futuro. Si tomamos en cuenta que cada vez conocemos más qué es lo que pasa en la inflamación alérgica, que era, como dijimos antes, la más frecuente en los niños, vamos a ver que hay un montón de elementos que tienen que ver con citoquinas, quemoquinas, anticuerpos, etc. Destacando la inmunoglobulina E, la interleuquina 13, la 4, la interleuquina 5, la 17. Bueno, todo lo que ven en amarillo son estudios actuales que están evaluando para el tratamiento del asma medicamentos biológicos. ¿Y qué son los biológicos? Un medicamento biológico o un biofármaco
es todo aquel medicamento que sea elaborado con materiales de origen biológico, incluyendo los diseños celulares biotecnológicos. Por ejemplo, la insulina es un medicamento biológico. Y los que se están usando actualmente para el asma son los anticuerpos monoclonales. Bien, ¿y dónde están en las guías los anticuerpos monoclonales? Si tomamos en cuenta, esta es una de las guías, que es la guía española, la guía GEMA, que dice que, como cualquier otra guía, los anticuerpos monoclonales están indicados en aquellos pacientes con asma no controlado que son dependientes de corticoides o que no responden al tratamiento, o sea, en el nivel más alto de tratamiento. Y entonces los biológicos empiezan a encontrar un lugar que es en aquellos pacientes que estaban condenados a usar corticoides y que tenían un asma descontrolado y, digamos, dan la posibilidad de seleccionar al tratamiento de acuerdo al fenotipo, pero ninguna guía nombra los fenotipos actualmente como para indicar el tratamiento. El primer biológico estudiado y que aparece en las guías y el único biológico que está aprobado por las guías es el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-inmunoglobulina E. Este anticuerpo ha demostrado ser eficaz, pero debido al costo, bueno, ahí ven que disminuye la frecuencia de exacerbaciones, la visita de emergencia, la necesidad de medicamentos de rescate y corticoides, pero es una medicación muy cara. Como es una medicación muy cara, en general los artículos dicen elijamos bien al paciente al cual se lo vamos a dar. Y el paciente lo tenemos que ver con la presencia de biomarcadores. Por ejemplo, inflamación de Helper-2, los biomarcadores más conocidos son el óxido nítrico exhalado, los eosinófilos en el esputo, los niveles de periostina. La periostina es una molécula que se libera desde las células epiteliales del epitelio bronquial bajo la influencia de la interleuquina 13. Si yo tengo periostina elevada en sangre, sé que la interleuquina 13 está actuando y por lo tanto sé que es un fenotipo T helper 2. Por supuesto que eso no lo podemos hacer. Entonces tenemos que evaluar que el paciente sea alérgico, que tenga una IgE elevada, pero que tenga valores acordes al uso del omalizumab, porque no podemos usarlos en pacientes con niveles demasiado altos, que tenga test cutáneos positivos. Entonces, el omalizumab se une a la inmunoglobulina E, forma trímeros y hexámeros y luego se elimina. La reacción alérgica típica con el alergeno unido a la IgE, la liberación de los mediadores, los síntomas del asma. Si nosotros evitamos que la IgE se una al receptor, entonces van a desaparecer los síntomas y si disminuimos el valor total de inmunoglobulina E, también van a desaparecer la mayoría de los receptores que tienen los mastocitos y los basófilos y por lo tanto el paciente va a mejorar. Por otro lado están los anticuerpos monoclonales anti-interleuquina 5, citoquina muy importante en la inflamación de Helper-2 que está relacionada con la presencia de los eosinófilos. El mepolizumab es uno de los anticuerpos. Estos no están en las guías y hay pocos estudios en chicos. De los estudios que involucran chicos, hay 2 publicados en New England que dicen que pueden mejorar en adolescentes, pero el número de niños evaluados es muy poco y hay estudios en la actualidad que también se están realizando. Lo mismo con el reslizumab, que es un anti-interleuquina 5. Hay anticuerpos monoclonales anti-interleuquina 13 en las fases iniciales de tratamiento, de estudio, y hay potenciales agentes terapéuticos como los que estamos viendo ahí. En conclusión, el futuro del tratamiento del asma involucrará muy probablemente la caracterización de fenotipos y endotipos para determinar el tratamiento adecuado. Pero hoy en día se necesitan mejores métodos para fenotipificar al asma con biomarcadores validados y reproducibles. Mientras tanto, las terapias actuales son suficientes para la mayoría de los pacientes pediátricos asmáticos, por lo que el foco del tratamiento del asma se debe mantener en permanecer o estimular la adherencia a las guías actuales. Muchas gracias.